Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Show Off. Ya llegamos a esta recta en donde vamos a terminar nuestra primera temporada porque cada temporada solo tendrá 8 episodios, así que si es primera vez que llegas a este podcast, puedes ver en Spotify y en YouTube las grabaciones de este podcast, así que hagan el recorrido para que puedan ver todas las entrevistas que hemos venido haciendo a lo largo de este emprendimiento cultural y teatrero que venimos trabajando con Frank. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, de verdad, una persona que particularmente siento que desde su dramaturgia y dirección ha podido entregar obras que han conectado de una manera muy especial con el público y que también ha generado un grupo de seguidores, ¿no?, que ven las obras de Mariana. Justamente nuestra invitada es Mariana del Taus, ella es dramaturga, directora y profesora de teatro, también actriz, y estudió la carrera de literatura hispanoamericana aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también ha escrito y dirigido 17 obras de teatro. Actualmente está en cartelera en el IPNA con la obra La vida en otros planetas, y va a hablarnos también un poco de ello. Y bueno, ha tenido muchos montajes, han sido invitados a festivales internacionales en Chile, España, Brasil, Estados Unidos, Francia, ¿no? Y ha publicado además sus obras en libros gracias a Alfaguara, ¿no? Dramas de familia, Todos los hijos y La literatura es fuego, ¿no?, que reúnen algunas de las obras de ella. Además, también la han publicado con su obra, la obra inglesa, la han traducido, ¿no? The Language of Mermaids, el lenguaje de las sirenas, y que definitivamente hay mucha experiencia, mucho que queremos conversar con Mariana y preguntarle no solamente de su vida teatral o de cómo inició, sino también de cómo se sostiene teniendo la familia, teniendo todas esas responsabilidades que todos los teatreros sabemos y que de alguna manera siempre estamos constantemente generando nuevos cambios, nuevos horizontes, nuevas búsquedas, ¿no? Y nuevas aventuras dentro del teatro. ¿Cómo estás tú, Franco? Yo bien, bien contento, la verdad, súper entusiasmado de conversar con Mariana. De hecho, toda esta temporada hemos conversado con gente increíble desde nuestro primer episodio, hemos aprendido un montón de ellos. Ahora hablar con Mariana es, bueno, yo a Mariana conozco su trabajo, de hecho, desde hace muchísimos años. Siempre he tenido curiosidad de conversar con ella, de saber un poco cómo piensa, cuáles son sus procesos, cómo es su trabajo. Siempre te da inquietud un poco esa gente que, no inquietud, curiosidad, ¿no? Esa gente que tú admiras y que te gustaría un poco saber qué les pasa, cómo abordan ciertas cosas. Entonces, vamos a tratar de llevar un poco la entrevista por ahí. Y bueno, nada, también una semana de teatro. Bueno, tú, Diana, que justo acabas de terminar el invierno del sol, que terminó la temporada, y ahora estás por iniciar La Selva de Miranda, que ya sale el 14, ¿verdad? 14 de diciembre estreno La Selva de Miranda en la Universidad Pacífico, y justamente ya le vamos a traer también una sorpresa aquí en el Así podcast es. de quién es nuestra siguiente invitada. Ya vamos Ah, planeando, ¿no? La intriga para nuestro siguiente episodio. Pero sin más preámbulos, comencemos con la conversación con Mariana. Así que bienvenidos y disfruten del show. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro sexto episodio. El día de hoy contamos con Mariana del Taus, una gran personalidad del teatro, directora y dramaturga, y nos va a contar un poco sobre, por ejemplo, para ti, Mariana, para ti, ¿qué es el teatro? Bueno, para mí para mí es el lugar donde yo puedo, digamos, digerir la realidad, ¿no? Es el espacio donde yo pude volcar lo que yo puedo dar, y el espacio también donde yo encuentro las herramientas para em, lidiar con las dificultades del mundo, digamos, ¿no? Como el teatro es un trabajo sobre todo en comunidad, colectivo, aprendo en el teatro lo que la realidad más bien, aprendo las cosas que en la realidad más bien son al revés, ¿no? Me confunde la realidad, me angustia la realidad, me indigna la realidad, y en el teatro encuentro justo la mayor parte de las veces todo lo contrario, ¿no?
¿Tú sientes, Mariana, que el teatro es una radiografía de lo que estamos viviendo? Al menos el teatro peruano. No sé si radiografía, pero sí, de alguna manera, es en el sentido de que nos refleja de alguna manera, ¿no? Y nos muestra muchas veces de una manera incómoda los mecanismos que utilizamos normalmente para relacionarnos con la gente, para relacionarnos con el mundo y para lidiar con las dificultades, ¿no? En ese sentido es una radiografía. Pero el teatro no debería ser solo una radiografía, ¿no? No se trata de hacer simplemente que la gente se vea reflejada, sino también proponerles algo más, alguna otra ruta, porque si la obra de teatro solamente va a reproducir, digamos, los prejuicios, los estereotipos, las mismas formas digamos, de lidiar con el mundo o de lidiar con los problemas que encontramos nuestro entorno, entonces el teatro simplemente es como la televisión, o sea, ay, sí, qué gracioso, así somos, ¿no? El teatro además debería proponer otras rutas, ¿no? Otras posibilidades. Claro, y con respecto a esto que nos dices, o sea, yo que vengo hace unos años haciendo teatro, me encuentro con varios estilos de escritura o de formas de expresar esto que tú cuentas, ¿no? Una cuestión muy literal, una cuestión mucho más performativa o más corporal, o de una propuesta que rompe o muy brechtiana. Entonces, un poco como que en tu exploración a lo largo de tu experiencia, no solo como escritora, sino también como directora, ¿qué es lo que más rescatas de esta exploración, ¿no? A través de cómo te conectas con el público, porque sí, yo he visto varias de tus obras y ha habido mucho de esto del encuentro entre lo que está pasando en el escenario y lo que yo estoy sintiendo en ese momento o a lo que me lleva lo que estoy viendo. Uy, no sé, porque en verdad el teatro ofrece un montón de formas y de herramientas y de caminos que yo voy tomando según la obra que quiero contar, según el asunto que quiero explorar. Y creo que también casi siempre busco explorar en universos diferentes, ¿no? Y no me interesa quedarme yo hago este tipo de teatro realista, ¿no? Porque de pronto hay otra obra en que más bien necesito explorar otro tipo de recursos narrativos, escénicos, y lo hago, ¿no? Por lo general no me cierro a nada y tampoco considero que ese es el teatro que me gusta, porque muchas veces, cuando yo empecé tenía 24 años y tenía una idea de lo que a mí me encantaba en el teatro y ya no es así, ¿no? Yo voy cambiando como todos vamos cambiando, y también lo que yo hago va cambiando en relación a mis preguntas, a mis necesidades y a mis emociones y también de las cosas que voy aprendiendo del mundo, de mis lecturas, del teatro que veo, del cine que veo, ¿no? Y de mis propias experiencias, ¿no? Y Mariana, ¿cómo tú que escribes historias, eh, cómo haces para... Yo, mira, voy a confesar que a mí me gusta mucho la escritura, siempre tengo la idea de escribir, pero tengo, creo, el mayor y gran inconveniente que le pasa a la gente que quiere empezar a escribir, que es enfrentarse a la hoja en blanco, que imagino que es algo que tú enfrentas siempre. ¿Y cómo hace uno para enfrentar la hoja en blanco? ¿Tú tienes alguna técnica en particular o simplemente fluyes con la primera idea que se te viene a la cabeza? En algún momento yo he escuchado que las primeras líneas de una obra, sea una novela, sea dramaturgia para teatro, son como las más importantes. Tal vez eso a mí me genera un poco de conflicto al momento de empezar, porque digo como que tiene que ser magistral y lucho con eso. Pero en tu caso, ¿cómo es ese primer paso para empezar una historia? Eh, no lidio mucho con la hoja en blanco porque como yo no tengo mucho tiempo para escribir, me la paso escribiendo en mi cabeza mucho tiempo, digamos, no frente a la computadora. Entonces, cuando yo llego a la computadora, ya tengo un montón de ideas en la cabeza. Escribo mientras me ducho, mientras camino, mientras voy a recoger a mis hijos al colegio. En un montón de momentos estoy en mi cabeza escribiendo.
Pero es verdad que hay un momento en que uno esas ideas tiene que volcarlas en la página en blanco, ¿no? Y eso siempre es un momento horroroso, ¿no? En que lo que sale ahí es horrible. Lo que uno tiene que hacer, bueno, al menos es lo que hago yo, es perdonarme que eso es lo primero que voy a escribir va a ser ridículo, ¿no? Digamos, aceptar que no me va a salir algo bueno, pero tiene que salir algo primero para poder empezar a trabajar. Eso primero que sale nunca es algo bueno. Nunca hay que, ay, sí, me salió una genialidad. No, lo importante es empezar, no con qué estás empezando, ¿no? Ya cuando uno ya empieza a escribir y escribir, escribir y hacerse un poco más de qué universo estoy haciendo, estoy entrando y estoy tratando de crear, ya uno empieza a conocer las claves, las rutas, los personajes, y ya empiezan a salir cosas con un poco más de forma. Pero al principio hay que perdonarse varios días de escritura en los que todavía no tienes idea y entonces lo que escribes no está bien, ¿no? Y tú durante tu Eso, proceso, ay, sí, perdón. dale, Bianca. No, dale, dale. Eso que decías con respecto a la escritura, bueno, en la universidad yo estudié en la Científica del Sur y teníamos 3 cursos de dramaturgia. Y bueno, una cosa es escribir porque te nace, ¿no? Que me pasaba de pequeña, que yo escribía mucha poesía de pequeña, desde los 9 años en adelante, pero un día decidí botar todo porque decía, no sirve. Y boté todos mis cuadernos, mis escritos y todo, y luego me arrepentí mucho ya de grande diciendo, ¿cómo pude botar todos estos recuerdos, toda esta, ¿no? Todo este material que había yo misma generado tan pequeño. Y claro, en un taller o en un curso universitario, una cosa es que a uno le nazca, ¿no? Escribir algo de la cabeza, y otra cosa es que ya tienes un ejercicio, tienes un boceto o un pedido o una tarea, y claro, hay un forzar de hacer, cumplir el trabajo, pero al mismo tiempo yo lo que sentía era como que es un músculo que tienes que entrenar un poco. Entonces, al comienzo, pues claro, las primeras, como tú dices, no te va a salir bien, pero luego comenzamos a explorar un poco más y a meter, y a mí me ayudaba mucho eso que tú dices de escribir mientras estás haciendo otras cosas. A mí me pasaba con la música. O sea, escuchaba una canción, una música y me evocaba un escenario. Es como que en mi cabeza aparecía un escenario y aparecía un personaje y yo lo veía. Entonces, poco a poco, con eso, empecé cuando tenía un ejercicio o algo, tenía ya ideas, cosas, ¿no? Hasta olores, y con eso me llevaba a la escritura. Entonces, se me hacía un poco más sencillo aterrizar un poco las ideas para poder, pero era como que un trabajo de, como tú dices, ¿no? De atención y concentración mientras estás haciendo otras cosas, constante para observar y después poder recordar eso que comenzaste como a explorar en el cotidiano, ¿no? De Tú alguna sabes Claro, que... o sea, ah, eso está bien, bonito que cada uno encuentre su forma de abrir el caño, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace que yo de pronto empiece a tener ideas? Pero yo lo que sí, por ejemplo, a mis alumnos les recomiendo que nunca hagan es escribir para expresarse, o sea, eso es imposible, o sea, ¿qué cosa es expresarse, no? Hay que escribir para tratar de contar una historia, desarrollar una imagen conflictiva que se te ocurrió en la cabeza, se te ha ocurrido una situación en que alguien se cayó en la calle y otra persona viene a ayudarla. Es algo concreto, hay que escribir algo concreto, porque si yo empiezo a escribir y ahora sí me voy a expresar, entonces uno va a escribir, es imposible expresarse, es algo demasiado grande y lo más probable es que te frustres, ¿no? Pero sí te vas a expresar cuando tienes limitaciones. O sea, justamente la libertad creativa es lo más difícil de manejar. Lo que hay que buscar es la limitación. A ver, escribe una historia sobre, una obra sobre alguien se ha caído en la calle y otra persona viene a ayudarla. Hay un límite, hay un marco. Ahí es más probable que tú te puedas expresar, porque tú te vas a sentir identificada con la persona que se cayó o con la persona que recoge a esa persona que se cayó, y ahí vas a expresarte, pero no pensando tengo que expresarme, porque eso es lo más angustiante que hay. Nos han enseñado más bien a no expresarnos, ¿no? La cultura, la educación nos ha reprimido, entonces estamos muy siempre, eso de exprésate, a ver, exprésate. Y eso es justo lo que te va a hacer que ¿no? Se cierren todas las compuertas, ¿no? Y más bien si te digo, no te expreses, cuenta esta historia, ahí vas a contarla y ahí te vas a expresar, ¿no?
¿Siempre tienes muchas ideas en la cabeza? O sea, ¿siempre tienes ideas de historias que te gustaría contar? ¿O es que pasas una temporada concentrada en algo y de pronto, ¡pum!, llega esa historia que tú dices, tengo que contarla? Tengo muchas ideas, pero no necesariamente buenas, porque cuando ya uno está habituado a trabajar en esto, yo veo historias en todo lo que pasa. O sea, mi hijo llega con una lonchera que no es la suya y ya se me ocurre una historia. Me voy a pelear con la mamá del otro niño y esa es una obra, ¿no? Cualquier cosa que suceda en mi vida, veo el conflicto y digo, esa es una obra de teatro. Todo el tiempo se me están ocurriendo ideas que no necesariamente son buenas y no sé si soy capaz de llevarlas a cabo, pero sí tengo muchas ideas y a veces cuando me parecen especialmente buenas, las anoto. Tengo cuadernos, ¿no? Como todas las personas que escriben cuadernitos y archivos en Word donde pongo ideas, a ver en qué momento necesito unas de esas ideas para echar mano, ¿no? Y una pregunta que, bueno, tal vez debió ser un poco antes, pero me surge, ¿cómo te iniciaste en el teatro? ¿Cómo empezó este viaje, este recorrido? ¿En qué momento decidiste y dijiste, vamos por el teatro, vamos por la escritura? Porque, ojo, es muy curioso porque al menos la mayoría de personas que ingresan al teatro entran por la actuación, Ujú. ¿no? Yo soy Directamente. actriz. Claro, Yo tú soy también actriz. has actuado en alguna de tus obras. O sea, nadie empieza por la escritura, ¿no? A menos que Ujú. seas escritor, o sea, digamos, que seas Claro, tipo Mario Vargas Llosa, que era narrador y un día dijo, ay, también quiero escribir una obra de teatro, ¿no? Pero todos empezamos por el teatro, por por actuación la porque actuación. nos gusta el teatro, ¿no? O sea, yo empecé a la actuación porque yo tuve la suerte de que mi abuela me llevaba al teatro y entonces a mí siempre me ha gustado el teatro y en el colegio hacía teatro y yo escribía mis obras. Cuando yo salí del colegio no existía carrera de artes escénicas en las universidades. Ahora hay muchas, pero en esa época no existía, solo podías hacer una escuela. Y en mi familia me dijeron tienes que estudiar en una carrera universitaria sí o sí. Así que estudié literatura, porque a mí además me gustaba escribir y leer. Entonces, claro, mi formación universitaria es literatura y entonces me era natural escribir también. Empecé también a actuar y mientras actuaba, como no me llamaban mucho a actuar a las obras de teatro, decidí hacerlas yo, para llamarme a mí misma. Entonces empecé a escribir obras de teatro y a producirlas para actuar. Y así una cosa llevó a la otra, pues, ¿no? ¿Y la dirección cuándo llegó? En la tercera obra que escribí, no me atreví a dirigir las primeras porque en esa época no habían directoras, muchas directoras mujeres. Dirigir era un oficio masculino y yo no tenía, digamos, la autoestima suficiente como para decir, yo voy a guiar a un grupo de personas hacia un lugar que nadie conoce y todos me van a hacer caso. ¿No? Y recién a la tercera obra que escribí, mi profesor Alonso Alegría, que es un dramaturgo que dirige, que no es muy Ujú. común eso, dramaturgos que dirigen o directores que escriben, mi profesor me dijo, ya déjate de cosas y dirige tu obra, ¿no? Y yo, bueno, si lo dices tú, Alonso, ya pues lo haré, ¿no? Qué importante es que un profesor crea en ti, ¿no? Y te diga, tú puedes hacerlo, ¿no? Si no hubiera habido ese profesor, yo no sé en qué momento se me hubiera ocurrido dirigir, ¿no? Tiene que haber alguien que te empodere, ¿no? A mí me pasó con Carlos Tolentino eso, cuando me dijo, ¿quieres dirigir? La única forma de aprender es dirigiendo. No hay otra. O sea, puedes llevar todos los talleres de dirección que quieras, puedes ver toda la teoría y leer la historia de la dirección teatral y no te va a servir porque si no te paras frente a un actor y lees una obra y analizas y te imaginas y luego duermes con la obra y te vuelves a despertar y la piensas y haces y exploras en el espacio, no estás dirigiendo. Entonces, es como aprender la teoría del nado y luego no meterte a la piscina nunca y decir que eres nadador, ¿no? Una cosa así. Y sí, es muy importante eso que dices, ¿no? Tener un mentor o una persona que te dé la confianza que a veces cuando uno está estudiando, pues aún no la tienen. Tú dictas talleres de dramaturgia, talleres de escritura. ¿Cómo es ese vínculo de la escritura o de los estudiantes? Porque también los ponen en escena. O sea, he escuchado ahí varios compañeros que han salido de los talleres emocionados y felices haciendo sus propias muestras, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese proceso también de docencia?
dentro de... Uy, bueno, a mí me encanta enseñar, ¿no? Aprendo un montón y me emociona mucho cuando mis alumnos o alumnas se convierten en dramaturgas o directoras. eh, Me encanta, ¿no? Aprendo un montón enseñando y creo que no puedo, digamos, mucho de mis obras también está en lo que he ido aprendiendo en mis talleres, ¿no? Creo que es un espacio de retroalimentación. Y, y, y es verdad que también se construye esa relación de empoderamiento, pero no estoy segura si llego a cumplirlo, ¿no? O sea, trato de hacerlo, pero no es tan fácil. No es tan fácil también cumplir con ese rol de maestra que sigue a cada alumno. A mí me gustaría ir a ver todas sus obras de teatro cuando las dirigen y todo, pero eh, para mí es muy difícil ir al teatro. Yo tengo dos hijos y no es tan fácil para mí tener a alguien con quien dejarlos, ¿no? En las noches. Entonces puedo ver una hora semanal y hay una cartelera ahora impresionante Cambia. Ujú. que a mí me da una pena no poder ver todas las obras que quiero ver. Es increíble la cantidad de gente que está haciendo teatro y muy interesante. Me provoca ver la mayor parte de las obras que yo veo en cartelera, hasta las más comerciales. Eh, pero yo iría a ver teatro 3 veces por semana, ¿no? Pero bueno, trato de hacerlo, trato de seguir sobre todo lo que hace la gente joven, ¿no? Me gusta mucho ir a ver lo que están haciendo. Y justo hace un ratito tocaban un tema, o mencionaste algo que tenía que ver precisamente con que, y es algo que con Diana, que en algún momento llegamos a la conclusión con Diana, justo armando este podcast, empezamos a hacer una lista de a quiénes podíamos entrevistar. Y soltábamos nombres, mira, ¿qué te parece esta persona, esta otra persona? Y en el camino nos dimos cuenta que había muy pocas mujeres involucradas en la creación del Teatro Nacional, o sea, eran muy poquitas, o sea, de una relación tipo de 20 invitados teníamos que cuatro, cuatro nombres de mujeres importantes además, entre ellas tú, por supuesto, y dijimos, wow, nos hicimos una gran pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tan pocas mujeres creando el sistema teatral? O sea, tú en algún momento te has puesto a pensar un poco en eso y ¿por qué? Uf, mucho, porque en mis talleres de dramaturgia tengo mayoría mujeres, sin embargo, la mayoría de mis alumnos que terminan estrenando sus obras, casi siempre son los hombres. Y en mi taller de dirección, tengo el 90% son hombres, ¿no? Casi no se meten mujeres. He tenido que becar mujeres para que se metan. No es que los hombres tengan más plata que las mujeres, bueno, podría ser, ¿no? Pero hay, creo que una cuestión de mandato, ¿no? Todavía estamos en un país todavía muy patriarcal, muy machista. A las mujeres no nos enseñan a dirigir un grupo, no nos enseñan o sea, claro, nuestras casas somos las matriarcas, todo genial, pero luego salimos y los hombres dictan la ley, ¿no? Mm, Todavía se ve un poco feo que una mujer esté en la cabeza, a muchos hombres les cuesta eh, seguir las instrucciones de una mujer. A las mismas mujeres nos cuesta ser un poco más verticales, porque dentro de todo, o sea, la práctica de la dirección escénica ha cambiado mucho en las últimas décadas. Antes era muy vertical, mm, em, los directores, que casi siempre eran hombres, pero también habían algunas mujeres, eran, practicaban un tipo de dirección muy vertical, que no escuchaban lo que tenían para decir los actores, que incluso podían humillarlos, maltratarlos. Ahora eso ya no es posible, ¿no? Felizmente. Sin embargo, igual el director tiene que tener algún tipo de estatus superior y también una seguridad en sí mismo, en sí misma, que le permita decir, eh, vamos por acá, ¿no? Esto no, esto sí, ¿no? Hay que tener una cierta autoridad, una confianza en sí misma, en sí mismo, y eso muchas veces las mujeres no nos construyen de esa manera, ¿no? No construimos así a las mujeres tampoco, nosotros las mamás. Entonces, ahora está cambiando eso mucho, pero yo sí siento que las mujeres en general son más recatadas, más buenas, más como, no tienen tanta necesidad de imponerse. Esa es una cuestión cultural, ¿no?
y los hombres siempre tienen su opinión, siguen siendo los primeros que levantan la mano y tienen sus preguntas, ¿no? Y creo que eso termina influyendo mucho en quién dirige la obra, ¿no? Casi siempre son hombres, hay muy pocas mujeres directoras que construyan una carrera, ¿no? Por ahí hay algunas actrices que de vez en cuando dirigen, pero directoras así cuyas carreras podemos distinguir, digamos, como una propuesta, casi no hay, ¿no? Y eso es una pena. Supongo que cada vez más, ¿no? Ujú. Bueno, ahora vamos a hacer un cortecito. Sí, justo vamos a hacer un corte comercial un ratito y luego vamos a regresar con más preguntas para ti, Mariana, ya abordándolas un poco desde otro lado. Queremos conocerte un poco más a ti como persona. Siempre, bueno, hemos estado viendo entrevistas tuyas y siempre hablas un poco sobre tu trabajo, sobre tu teatro, pero ahora queremos conocer quién eres tú y cómo distribuyes un poco tu tiempo. Así que nada, vamos a un corte y regresamos. Se dice que la historia está escrita por los vencedores, no así en este antiguo oficio del teatro, del que heredamos la rebeldía de cuestionar las estructuras, lo establecido y los discursos oficiales. Imagino que por eso me pregunté, ¿y qué ocurre con Miranda en toda esta tempestad de envidias, estrategias políticas y venganzas? ¿Qué ocurre cuando la historia la escribe una adolescente criada al abrigo del monte amazónico? Entonces el cuento, inevitablemente, cambia. No los hechos, sino la forma en que estos son vividos. Aun cuando nombrar las estrellas no cambia el firmamento, sí lo hace la manera en que leemos la oscura noche de los tiempos. Roger trabaja en la institución educativa Braulio de Camporredondo en Amazonas. Es profesor de comunicación. Antes de la pandemia, yo no tenía mucho compromiso con los problemas personales de los estudiantes. Ahora yo los busco, yo los ayudo. Tenemos un proyecto que se llama Cosechando Lectores. Sacamos los libros de la biblioteca y las llevamos a los espacios abiertos. Quiero sacar el máximo provecho de la naturaleza. Yo no soy Roger, soy Alain. Estudié la primaria en un colegio nacional en Huaraz. Como sacaba buenas notas, en secundaria me cambiaron a un colegio privado. El primer día en el colegio privado no entendí nada. Era el mejor alumno de mi promoción en el nacional, pero ahí no entendí nada. Me esforcé y llegué al tercer lugar. Muy bien, y volvemos a la entrevista o a esta conversación con Mariana. Y que la pregunta un poco que quería formular, porque también es una situación que vivo, ¿no? Justamente es la maternidad, porque algo que siempre me ha dicho mi familia en general es de que el teatro no tiene horarios, y si los tiene, son horarios muy poco convencionales. Entonces, definitivamente, aunque yo lleve a mi hija a los ensayos, que a veces son en las mañanas o en las tardes, y la lleve hasta funciones y venga corriendo a casa para que duerma, siempre hay momentos en donde la necesidad del teatro es estar todo el día en el teatro. Entonces, dividirnos entre
hacer teatro o producir o dirigir o escribir. Y nuestros hijos siempre es algo como bastante complejo. Entonces, yo quería ver en tu experiencia cómo lo trabajas, cómo lo equilibras o de alguna manera hay muchas decisiones que se toman, ¿no? Que nos cuentes un poco sobre ese aspecto de la maternidad y si siempre pensaste o siempre quisiste ser madre también. No, 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 yo no quería ser mamá. Pero creo que eso es una cuestión de principio feminista que veo uno cuando ya viene el reloj biológico, lo cuestiona, ¿no? A los 30 años yo ya me moría de ganas de ser mamá y bueno, tuve mi primera hija y luego ya hace 8 o 9 años tuve mi segundo hijo. A mí me encanta ser mamá, ¿no? Pero también me parece dificilísimo. Em, es un aprendizaje diario, ¿no? Y soy una mamá aprendiz todo el tiempo. Pero en el tema de los tiempos, sí es muy difícil, tienes toda la razón. Creo que para cualquier mamá, igual nosotras tenemos la suerte de no tener horario de oficina y de todas maneras podemos estar más tiempo en la casa, ¿no? Eh, yo ya como hace tiempo que trabajo en teatro, ya me puedo dar el lujo de armar mis horarios, entonces yo siempre hago mis ensayos en las mañanas, cuando mis hijos están en el colegio, porque si no en la tarde yo tengo que recogerlos del colegio, yo tengo que estar con ellos acá en la casa, y acá en la casa escribo mientras ellos están haciendo sus cosas, y termino de hacer todas las cosas y dicto mis talleres en la noche, y me turno con el papá de mis hijos para que él se quede con ellos cuando yo estoy dictando clases. Entonces hacemos eso. eh, de todas maneras hay que llevarlo a los ensayos, como dices tú, a las funciones. Felizmente yo no actúo, o sea que yo puedo llevar a mis hijos a las funciones y no pasa nada, ¿no? Ellos simplemente se aburren y ya está. Este, pero de todas maneras siempre es una negociación y como dices tú, yo los domingos también trabajo, ¿no? Y a veces mi hijo menor viene y me dice, ¿qué estás haciendo, no? Y yo estoy trabajando, pero sí es domingo, pero ¿cuándo has visto que yo haya parado de trabajar domingo, no? Y es de noche, ¿no? A las 10 de la noche yo sigo trabajando, ¿no? Pero bueno, supongo que muchísima gente trabaja de esa manera, no solamente la gente de teatro, ¿no? Sí, Y a ti te gusta? definitivamente las cuestiones artísticas a veces justamente tienen eso porque uno hace muchas cosas también. O sea, a mí me pasa también que soy productora, llevo a mi hija a la obra y estoy con ella, ¿no? Y ella me ayuda. Es más, a veces me dice, mamá, yo soy tu asistente de producción, ¿no? Y ella se pone ahí a entregar programas de mano o a darle la bienvenida al público o cualquier duda, hasta señalar dónde está el baño si alguien pregunta. Entonces, ella se hace muy partícipe y eso a mí me gusta mucho de ella, de que con sus 8 añitos siempre está constantemente como al servicio y entiende muy bien lo que está pasando. Eso, por Sí. ejemplo, con respecto a los pequeños, porque a veces yo siempre trabajo, casi siempre se me ha dado la oportunidad de no trabajar, no he producido mucho teatro para niños, he hecho más obras de adultos, pero mi hija desde muy pequeña ha visto obras de teatro de adultos y ha visto temáticas y cosas distintas y desde ahí surgen también muchas preguntas. ¿Cómo también has vinculado ese lado? Porque tú también trabajas con obras de teatro para adultos. Entonces, ¿cómo tus hijos también han entrado en esa dinámica, ¿no? No, es que yo nunca los he hecho ver mis obras, ellos no han visto mis obras. La mayor, que tiene 16 años, sí ha visto mis dos últimas obras nada más, pero antes no le gustaba ir al teatro. No he querido que vean, mis obras son a veces muy fuertes para los niños, ¿no? Muy Sí, intensas, sí, sí, sí. se asustan los niños porque los personajes se pelean, ¿no? Y entonces no lo sé, obviamente han visto ensayos y ven escenas, ¿no? Claro, Y claro, pero es lo pero mismo. no ven todo, ¿no? Y teatro para niños no los he llevado mucho, no les gusta mucho el teatro, lamentablemente. Pero sí han visto a mi hijo menor, le gusta mucho que yo lo lleve a mis ensayos y ve algunas de mis obras y le gusta. Yo estoy esperando que él tenga 10 años para empezar a llevarlo a obras de teatro para adultos, porque no sé por qué el teatro para niños no le gusta mucho. Y Es no que sé si es pasa, es que él siente que son como obras de teatro que como para más chiquitos. Hay una edad
de 8, 9, 10 años, en que ya es como la ardillita, no sé, el gatito, es como, Sí, ya no les gustan esas cosas para niños, ¿no? yo siento que hay mucha subestimación a veces con respecto a cómo se trata el niño, ¿no? Como que a la derecha, a la izquierda, o sea, no está mal que preguntes, pero a veces siento que hay esa cuestión de Es que querer es para como más que, chiquitos, ¿no? Es claro, como para que un más teatro para más chiquitos. pequeñitos. Entonces, también en eso, por ejemplo, ahí, se me ha ido el nombre, pero la esposa de Jorge Dubati, ella en Argentina ha hecho el trabajo de seleccionar, o mejor dicho, agrupar el teatro para pequeños, para infantes, para, o sea, por edades, porque tienen intereses distintos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es bien interesante, pero claro, aquí, más allá de teatro para bebés y propuestas de teatro infantil, que son, quieren abarcar como muchas edades, pero en realidad está dirigido a una edad muy concreta. Pero Pero es muy importante que haya ese teatro, porque claro, es que tenemos muy pocas obras de teatro para niños, esa es la verdad. Y es muy importante que exista, porque si no, no llevamos a nuestros hijos, a estos niños al teatro, de grandes no van a querer consumir nada de teatro, ¿no? Y sí, sí es un espacio muy bonito para también para reflexionar sobre algunos temas, ¿no? Porque claro, son igual, los trata como niñitos y todo, pero sí introducen temas. Hace poquito vi una obra que se llamó El mar de Yaku, que una obra bien bonita, me gustó mucho y a mi hijo también le gustó mucho y nos permitió también hablar del tema de la muerte, ¿no? Es como una ocasión propicia para introducir algunos temas sí. que normalmente no surgen así espontáneamente en la sala, y entonces es la ocasión perfecta para hablar de estos temas, ¿no? Me parece muy importante. Bueno, yo me quedo mudo porque no soy papá, la verdad. Entonces, espero pronto hacer mi vida de manera tripartita entre el marketing, el teatro y ser papá. Que de hecho yo sí debo reconocer, como veo Diana y otros amigos y amigas, de que ser papá y dedicarse al teatro es bastante difícil, sobre todo en el caso, bueno, yo estuve investigando un poco sobre ti, Mariana, y sé que te metes mucho en el proceso de tus obras, ¿no? Que no solamente eres una directora que le encarga toda la productora y chao, sino que estás metida viendo producción, vestuario, la música, estás concentrada en todo. Entonces, finalmente te termina absorbiendo bastante. Y yo siempre he creído un poco que la vida de la gente que hace teatro es muy para valientes. Tal vez de repente yo, haciendo sincericidio, me salí un poco de eso por eso, ¿no? Porque en un inicio puede ser bastante duro cuando recién te estás iniciando y tienes que sacrificar tiempos y tienes que tener muchos recursos a la mano, además para poder llegar a un nivel en el que ya puedes Mm. sostenerte del teatro, ¿no? Entonces es un arte hermoso, pero que es sacrificado. Entonces, yendo un poco a esto, ¿hay algo en el sistema de teatro local que a ti te haga ruido? Que no tenemos plata. O sea, como dices tú, estamos todos en una situación de sacrificio permanente, ¿no? Ahora, es un sacrificio muy placentero, hay que Ah, decir, obvio. porque en verdad yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo, ¿ah? O sea, a mí llega el lunes, todo el mundo está sufriendo, porque yo el lunes hay que trabajar, y yo estoy feliz porque voy a trabajar, a mí me encanta mi trabajo, pero es verdad que es muy trabajo, yo no veo series, no voy al cine, o sea, no tengo vacaciones, no me voy de viaje, pues no tengo esas posibilidades porque estoy trabajando todo el tiempo con mis hijos. Entonces, claro, una cosa por otra, ¿no? Sí me gustaría tener la posibilidad de viajar, esas cosas, eh, pero es verdad que trabajar en teatro siempre estás con las justas, ¿no? Yo no, ni siquiera vivo de teatro como todo el mundo, yo vivo de mis clases, de los talleres que dicto, que obviamente los dicto porque hago teatro, entonces la gente ve mis obras y dice, bueno, quiero que ella me enseñe, ¿no? Pero em, es un trabajo muy sacrificado y sí me parece que nos estamos convirtiendo, o sea, digamos, estamos haciendo un trabajo heroico en el sentido de que no somos remunerados justamente por todo lo que hacemos. Ahora, en otros países latinoamericanos estamos parecidos, pero es verdad que sí puede ser que en algunos otros países, incluso de Latinoamérica, hayan más ayudas del Estado, de la municipalidad, concursos que te permiten tener un trabajo un poco más sostenido, ¿no? Porque acá estamos como pensando el próximo mes cómo lo cubro, ¿no? Porque además ahora las temporadas de teatro duran cada vez menos, ¿no? Ensayas 2 meses y de pronto tienes 4 funciones, 5 funciones,
Y Dios santo, eso, y Sí, después, y después el vacío absoluto, ¿no? Hay que empezar otra vez, otra obra, ¿no? Entonces es un sacrificio de tiempo, de dinero, y claro, la mayor parte de la gente obviamente paga sus cuentas trabajando en otras cosas, o sea, haciendo locuciones, o sea, lo que uno consiga, ¿no? Pero de todas maneras, con todos los sacrificios que da este trabajo, yo creo que todos lo hacemos con gusto, ¿no? Porque sí, eh, en este mundo en el que todo es acumulación, todo es éxito económico, todo es qué carro me compro y cuántos likes tengo en mi cuenta de Instagram o de TikTok, este, nosotros estamos buscando otra cosa, ¿no? Estamos encontrando espacios, estamos creando espacios de comunidad, de escucha, de hacernos las preguntas de verdad importantes, de colaborar con las otras personas, ¿no? De aprender de las otras personas, ¿no? Y eso alivia un montón el sufrimiento que genera el mundo, ¿no? Con todas las malas noticias de la política, de las guerras, de todas esas cosas que todo el tiempo estamos siendo bombardeados porque ahora no se puede uno librar, ¿no? En las redes sociales todo el tiempo estamos atendiendo, por más que antes uno decía, ah, yo prefiero no leer el periódico. Ahora nadie lee el periódico, pero todo el claro. tiempo te estás enterando por las redes, ¿no? Entonces no puedes escapar. El único escape que tenemos es nuestro trabajo, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Y tú estás casada con Jeremías Gamboa desde hace varios años. Yo algo que me preguntaba era, o sea, en primer lugar, como dos genialidades de la escritura nacional están casados, me imagino las conversaciones que deben ser. Y por otro lado, también me preguntaba, ¿ustedes sientes que se retroalimentan en su trabajo? ¿Sientes que él influye en ti en alguna manera a la hora de escribir o de contar historias y tú en él? Sí, bueno, no estamos casados, pero bueno, es como si lo Ah, estuviéramos. pero es como, ujú. Este, tenemos un hijo y que ese es el matrimonio más importante, ¿no? Claro, es la alianza más grande Así es, que te puede dar la así es, vida. así es. Y sí, claro, o sea, para mí es fundamental la conversación permanente que tengo con Jeremías y creo que para él también la conversación que tiene conmigo, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo conversamos, o sea, todos los días tenemos conversaciones extensas sobre el trabajo que hemos hecho, sobre las preguntas que nos genera nuestro trabajo, sobre lo que estamos escribiendo, sobre las cosas que estamos pensando, ¿no? Todo el tiempo traemos el trabajo a la casa, pero de una manera placentera, porque además lo mejor es que no somos competidores, ¿no? Si los dos Ujú. fuéramos narradores o si los dos fuéramos dramaturgos, ahí no sé no sé cómo se maneja eso, ¿no? Pero nosotros no, nuestros trabajos no compiten. Yo lo admiro profundamente a él me admira a mí y estamos siempre interesados en que al otro le vaya bien, así que estamos todo el tiempo tratando de alimentar al otro, ¿no? Ujú. Y una pregunta también, Mariana, tú eres hija única, ¿no? No, ¿No? Pensé que sí. ¿Por no, qué? El por internet suerte es no. cerrado. Qué bueno, Wikipedia te qué bueno. falló. Me falló. Son caletas mis ¿Cuántos, hermanos. cuántos hermanos tienes? O sea, cuéntanos un poco, porque claro, yo justo iba a preguntarte un poco, porque yo cuando leí y cuando vi Tres historias de mar, para mí conectó muchísimo, porque yo tengo dos hermanas mayores, soy la hermana menor. Entonces, muchas de las cosas en esa obra para mí me movilizaron, y es más, yo veía una conexión muy fuerte con nuestras personalidades, porque sí, somos muy distintos los hermanos, ¿no? Y justamente mi pregunta iba a ir por ahí en el sentido de los hermanos y cuánto de la vida de uno, siempre lo que uno escribe pues nace de la experiencia, de lo que uno vive, de lo que uno ve, pero en cuanto a tu dramaturgia yo encuentro mucha vinculación y ojo, a mí me encanta eso, o sea, los dramas familiares, ¿no? La cuestión de cómo se hacen las cosas, cómo suceden las cosas en casa, los conflictos en casa, que mucho determinan luego el cómo nos relacionamos con el mundo o qué es lo positivo o negativo que vemos del mundo para nuestra vida. Entonces, a mí me pasaba desde El Borde, ¿no? Tres historias de mar y obras tuyas que he visto, me, Los charcos sucios de la ciudad, que también los trabajé en un taller, o sea, todas esas obras de alguna u otra forma siempre me han vinculado de una, o sea, he llegado a la identificación muy rápida, ¿no? Como que es muy cercano,
¿no? Y creo que también por eso se han montado tantas veces, porque siguen siendo muy vigentes. O sea, es algo que yo he sentido y que yo también cuando lo he visto, cuando me han dicho, oye, se está haciendo una obra, vamos a ver, ¿no? Como que esa obra que hace mucho tiempo, es más, una de las cosas que escribí, eso es una anécdota que te cuento, de las cosas que escribí para el taller, para el curso de dramaturgia 3 en la universidad con Gonzalo Rodríguez Risco, fue un monólogo que tenía como el mismo escenario de En el Borde. Y yo imaginé un poco En el Borde y trabajé este monólogo de esta chica que está prácticamente despidiéndose también, ¿no? Entonces, era una cuestión que hay varias cosas ahí que vinculan, que uno encuentra, y cómo tú te vinculas con estas historias, con estos dramas, con esta familia, desde tu misma familia. Eh, bueno, no, sí, yo tengo dos hermanos, una hermana que es psicoanalista y un hermano que trabaja en el mundo empresarial. Eh, y sí, obviamente trabajo con mi material biográfico, con lo que me pasa y digamos, con las historias que me rodean, pero también sobre todo con las preocupaciones que tengo, ¿no? Con las angustias que tengo, la rabia que siento, ¿no? El amor que siento, y a partir de ello creo. Ahora, lo que sí me pasa es que escribo una obra, yo no siento para nada que tenga nada que ver con mi biografía, ni nada que ver con mi familia, y cuando la estreno genera un terremoto en mi familia feroz, y todo el mundo se ve identificado y todo el mundo siente que yo he más o menos desnudado a a toda la familia, y para mí es una sorpresa, ¿no? Pero es que una verdadera sorpresa. Y yo, pero, ¿cómo puede ser? No tiene nada que ver con lo que nos ha pasado, no tiene nada que ver contigo, ni contigo, ni contigo, ¿no? Ni conmigo. Y ahí no te das cuenta que tú eres tal personaje, yo ese personaje, pero no tengo nada que ver. Pero es inevitable que se traduzca finalmente. El único material con el que trabajamos, que tenemos a mano es nuestros sentimientos, nuestras obsesiones, nuestras heridas, nuestros traumas, todo eso, ¿no? Entonces no hay forma de esquivarlo, ¿no? Y mientras tú afrontes eso, o sea, yo creo que cuanto más trabajas con ese material, más posibilidades tienes de conectar, como dices tú, con el público, porque finalmente se trata de asuntos universales, ¿no? Todos tenemos conflictos con nuestros hermanos, todos tenemos conflictos con nuestros padres, todos tenemos conflictos con nuestros hijos, ¿no? Y mientras más nos atrevamos a ahondar en eso, hay más posibilidades de establecer un puente con el público, ¿no? ¿Cómo ha sido, bueno, sí sé que viste una obra en Argentina de Lola Arias y que justamente por ahí comenzó esa seducción por el teatro testimonial, ¿no? Y luego traerlo aquí, experimentarlo, ¿no? Y yo vi Criadero, Padre Nuestro, o sea, para mí fueron, uff, o sea, Criadero aún yo no era madre, pero cuando vi Padre Nuestro lloré mucho, pero no por yo ser padre, sino por mi padre, por mi abuelo, por mis abuelos, por mi familia, ¿no? Por las heridas, por las cosas que pasan. Eh, a nivel de proceso, ¿no? De teatro testimonial, porque yo no lo, o sea, lo he visto, más no, nunca he hecho nada de teatro testimonial. ¿Cómo es ese trabajo del teatro testimonial? ¿Desde dónde comienzan las decisiones de dramaturgia y dirección? Porque estamos hablando de un proceso de ambos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la diferencia, bueno, de algo mucho más tradicional de ya tener un texto, de arrancar desde cero, ¿no? De alguna manera. Empezar a escribir, creo que desde el escenario, es una forma distinta, ¿no? Bueno, en realidad yo siempre escribo la obra primero, ¿ah? Antes de empezar a ensayar. Ok. Decido un tema, un asunto y hago entrevistas a las personas que van a contar sus historias, y en base a todo ese material, que también a veces incluye material biográfico, o sea, a veces bibliográfico, a veces tengo que leer algunos libros para tener también referencias que me saquen, digamos, de mi pequeño mundo, eh, y para encontrar rutas de escritura que no sean las tradicionales. eh, con todo ese material escribo una primera versión, un texto que nos sirve para
digamos, articula y organiza todas esas historias, todos esos testimonios en función de lo que yo quiero contar, ¿no? Y luego de eso empezamos a ensayar y ya, en los ensayos ese texto se pone a prueba, ¿no? Hay que, con los actores y las actrices, ver qué cosa funciona, qué cosa no funciona, si hay que escribir nuevas cosas. Por lo general, en los ensayos de las obras testimoniales surgen nuevos temas, nuevas necesidades de los actores de contar, censuras también, porque después viene, ¿no?, los actores que me han contado cosas, pero luego ya cuando las ven escritas en el texto ya se asustan y dicen, no, no, yo no puedo contar esto en un escenario, porque va a venir mi mamá, mi papá, qué sé yo. Entonces se retroceden, entonces hay que negociar y ver cómo se cuenta sin decir. Y es un trabajo bien bonito, mucho más en la dirección es mucho más angustiante que la dirección de una obra de ficción. Una obra de ficción que también escribo siempre, de alguna manera tiene rutas escénicas un poco más ya exploradas, digamos, por la tradición, ¿no? En cambio, el teatro testimonial es algo mucho más, como es un teatro postdramático, requiere que uno más o menos se invente el camino, ¿no? A menos que quieras hacer la misma obra que ha hecho Lola Arias o que has hecho tú antes, ¿no? Pero tienes que encontrar cómo se hace esta obra testimonial sobre este tema, sobre ese asunto y con estos performers, ¿no? Que cada performer también trae su humor, sus habilidades escénicas. De repente algunos cantan y hay que aprovechar eso, otros bailan, hay que aprovechar, o sea, ¿no? Digamos, es con ellos, es como, esa es la arcilla con la que se hace jarrón, ¿no? Y no puedes, digamos, hacer el mismo jarrón siempre, ¿no? Y depende mucho de lo que te traen las personas que están en el escenario. Entonces, es un trabajo mucho más creativo, mucho más angustiante porque no sabes a dónde vas, ¿no? Pueden haber mil posibilidades de montaje y hay que encontrar, en base a lo que te dan los actores y a las ideas que trae el director, hay que encontrar, a ver, cuál es la forma escénica de esta obra y no es tan sencillo, ¿no? Claro, que eso es precisamente lo que estás planteando en la obra, bueno, están ahorita en temporada de La vida en otros planetas en el INA, y es precisamente lo que has planteado para todo este proceso, en base a partir de la lectura de este libro, que es Desde el corazón de la educación rural, ¿verdad? Que es un libro que te inspiró y te motivó a hacer todo este trabajo que está hasta la quincena de diciembre, así que 17 de diciembre, si no me equivoco, así que las personas que quieren ir a verlo, vayan, es una excelente oportunidad para ver teatro del bueno, además. Mariana, se nos ha quedado el tiempo súper corto. La verdad es que podríamos hablar contigo horas de horas, pero nos ha vencido el tiempo. Ha sido un gusto tremendo tenerte con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por tu A tiempo. ustedes, gracias. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a nuestra clásica sección de preguntas zigzag, que son preguntas con respuestas cortitas. Así que, Diana, tú das el primer pase. Sí. A ver, ¿qué elemento o símbolo siempre tiene que estar en alguna de tus obras? Uy, no tengo idea, pero en muchas obras casi siempre aparece un gato, no sé por qué. Mariana, ¿cuál es tu peor pesadilla? No hacer teatro, por eso en la pandemia sufrí mucho. Me dan pesadillas si es que no hago teatro. ¿Clásicos o contemporáneos? Las dos cosas, no puedo elegir. ¿Cuál es tu lugar favorito para crear? Un teatro. Siempre en lugar de ensayos no es lo mismo trabajar ahí. Cuando uno entra al teatro, ahí se me ocurren todas las ideas y todas las posibilidades. Un teatro es el lugar propicio para la creación. ¿Y cuál es tu dramaturgo o dramaturga favorito? Bueno, creo que todos los dramaturgos tenemos como la Biblia a Shakespeare, ¿no? Pero me gusta muchísimo Tennessee Williams, es uno de mis autores favoritos. Qué maravilla. Bueno, Mariana, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros. Ha sido una conversación muy bonita contigo. Bueno, justo yo mencioné tu último montaje. ¿Quieres mencionar nuevamente esto o hablarnos sobre algún proyecto nuevo que se venga para ti?
Bueno, no, el proyecto que voy a hacer el próximo año falta mucho y lo estoy escribiendo y ni siquiera sé cómo lo voy a hacer. Pero sí, en verdad invitarlos a ver la obra que estamos montando. Es una obra testimonial, documental en el LIBNA. Es una obra sobre profesores de escuelas públicas. No es un tema muy glamuroso, pero es un tema muy, digamos, importante. Y estamos teniendo unas funciones muy emocionantes con el encuentro con el público. No esperábamos que fuera así. El público realmente se queda muy impactado, muy, digamos, no sé qué palabra usar porque me gustaría que también ¿Conmovido? la gente puede ser conmovido también, porque las historias son tremendas, ¿no? Pero el trabajo que están haciendo los 6 actores y actrices es estupendo, de verdad vale la pena que la vean. Así que están invitados todos al IBNA de jueves a domingo a las 8 de la noche, domingo a las 7 de la noche, y están las entradas en Join Us. Muchísimas gracias, Mariana, de verdad. Nosotros vamos a ir, definitivamente, y también vamos a hacer unas notitas ahí en el teatro Sí. para nuestras redes, para seguir difundiendo y, bueno, para cerrar este episodio, de verdad, sigamos viendo teatro, leamos también teatro, más, Mariana tiene sus obras en las librerías, así que también pueden ir a leer las obras de Mariana, ¿no? Dramas de familia, entonces vayan a las librerías porque también ahí vamos a encontrar teatro, no solo están los clásicos, porque yo me acuerdo cuando iniciaba, recién iba a comprar obras y siempre me daban Molière, Shakespeare y los clásicos griegos, y yo decía, no hay más dramaturgia más contemporánea, y me miraban así como diciendo, claro, pero ahora sí, también las obras de Mariana están al alcance de todos, y bueno, ya se acerca también una feria de libros. ¿Vas a estar también en la feria? Voy a presentar un libro de Mario Bellatín en la feria. Ahí también, entonces estamos acá en la feria Ricardo Palma pronto. Muchísimas Muy gracias de bien. verdad A nuevamente, ustedes, Mariana. muchas gracias. Muchas gracias también por tener un espacio de difusión cultural que cada vez hay menos y eso está buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Y nos vemos entonces en el siguiente Sí. episodio de Show Off. Se dice que la historia está escrita por los vencedores, no así en este antiguo oficio del teatro, del que heredamos la rebeldía de cuestionar las estructuras, lo establecido y los discursos oficiales. Imagino que por eso me pregunté, ¿y qué ocurre con Miranda en toda esta tempestad de envidias, estrategias políticas y venganzas? ¿Qué ocurre cuando la historia la escribe una adolescente criada al abrigo del monte amazónico? Entonces el cuento, inevitablemente, cambia. No los hechos, sino la forma en que estos son vividos. Aun cuando nombrar las estrellas no cambia el firmamento, sí lo hace la manera en que leemos la oscura noche de los tiempos. Y así surge La selva de Miranda. La idea es crear un puente entre la compañía afincada en Madrid de Baraca Teatro y el colectivo del Bardo, que dirige Miguel Iza en Lima. Traduzco y reescribo La tempestad de William Shakespeare desde el punto de vista de Miranda y en un contexto amazónico. El contexto amazónico le aporta una dimensión que para mí es fundamental, que es el contexto que vivimos hoy día en cuanto a la crisis climática que estamos viviendo. Porque el Amazonas no dejan de ser los pulmones del planeta, ¿no? Y lo estamos destruyendo. La propuesta plástica es muy conceptual. Queríamos traer precisamente esta selva por ese contexto amazónico que encaja muy bien con la historia, porque todo ese mundo mágico
está muy vinculado a todo el chamanismo. Entonces queríamos traer ese concepto de la verticalidad de la selva y también del concepto de lo circular. En eso ha estado trabajando Eduardo Camino y también en un mundo onírico de reflejos que recuerda un poco a esos imposibles de Escher, para esos habitantes, ¿no?, que llegan náufragos a este lugar, a esta isla que propone Shakespeare. Y por otro lado tenemos esos conflictos políticos, esa corrupción que ya Shakespeare refleja también y que realmente está la esencia ya en el texto fuente de ese conflicto. Además, Shakespeare lo potencia, puesto que son hermanos, con lo cual además lo lleva a otro nivel fundamental, que es casi el de una guerra civil, ¿no? Cuando las guerras se dan dentro de la propia familia. El hecho de que Miranda, con 16 años, primero como mujer sin referente, que se ha creado al abrigo del Amazonas y con sus saberes ancestrales, y por otro lado, como joven que es, ¿no? El papel que tiene frente a toda esta trama de intrigas políticas, de corrupción, de engaños, de avaricia, cómo es, no deja de ser una niña, una adolescente, la que va a ser la espoleta o va a ser la que tome unas ciertas decisiones para que todo esto cambie de una vez por todas, ¿no? Digamos que sus límites se deben acabar. Y de hecho es una comedia. La Tempestad es una comedia, La Tempestad no es una tragedia. Y ahí es donde también queríamos poner nuestro foco y nuestra aportación utilizando el clásico. Con equipos que necesiten vincularse más allá del espacio, ¿no? Con equipo de España, con equipo de Perú. Y eso es una maravilla. Eso trasciende el tiempo y ya, sí.